Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este video informativo donde les estaremos explicando sobre las noticias que están pasando en nuestro país y en diferentes partes del mundo. Para dar inicio, todos conocemos sobre el conflicto que está pasando entre Ucrania y Rusia, donde no entendemos en realidad qué es lo que está pasando y la mayoría de las personas solamente se guían con las noticias que pasan en televisión y solamente se quedan para eso, pero muy pocas personas conocen o entienden en realidad qué es la sociología, pues la sociología criminal se encarga de estudiar sobre los conflictos entre la propia sociedad. Es la que se nos da para entender lo que está pasando, qué se tuvo que realizar para que llevara a una persona a cometer este tipo de actos, o en esta ocasión para poder determinar qué está pasando entre estas dos naciones. Pero para eso existen los métodos. Entendemos que un método es lo que nos va a llevar para poder recopilar una serie de informaciones que nos va a ayudar para entender mejor sobre un tema. Hoy en día hay un sinfín de métodos para ellos. Existen los videos, existen los blogs, existen diferentes tipos que nos van a ayudar para poder llevar a entender una buena noticia. A base de todo esto entendemos que la sociología es el estudio entre las sociedades, que es en sí nos ayudan a poder entender qué está pasando en la propia sociedad. En este caso, nosotros podemos entender qué está pasando en la sociedad, ya sea entre Ucrania, ya sea entre Rusia, pero nos están dando a entender sobre diferentes tipos de métodos, qué es lo que está pasando en estas dos naciones y sobre el conflicto en que traen. Para entender más la sociología, estudia si lo que está haciendo Rusia son crímenes de guerra, porque se están suscitando ataques directos a las ciudades, las personas, incluso fallecidos, donde ya están pasando a diferentes grados, casi en toques de guerras. Sobre cualquier conflicto, la sociología es la que se encarga para dar el entendimiento sobre esta propia acto, sobre estos actos de guerra que está realizando el presidente contra la otra nación. Esto sería mi reporte hasta el momento. Pasamos contigo, Nayeli. Joven pierde la vida tras ser embestido por elementos de seguridad pública. Esto cuando se dirigían a un reporte. En información extraoficial trascendió que los elementos de seguridad pública se dirigían a atender un reporte circulando por el Libramiento Sur cuando un joven motociclista se les atravesó en el retorno del lugar. Esto provocando que la patrulla lo impactara con la parte delantera, provocándole la muerte. Esto sucedió el martes pasado. Al lugar acudieron autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Esto se relaciona con la técnica porque durante el hecho utilizan una serie de procedimientos. Estas son las noticias internacionales de impacto que tenemos el día de hoy. En la madrugada de este día, Émile Durkheim fallece en su casa de París, Francia. Nuestro compañero Carlos tiene la premisa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué noticia nos tienes sobre este hecho lamentable? Efectivamente me encuentro aquí en la capital de Francia, en París, para dar esta terrible noticia. Hoy en la madrugada falleció Émile Durkheim a los 93 años de edad a causa de un derrame cerebral. Recordaremos que Durkheim, un reconocido sociólogo, pedagogo y un filósofo francés, quien habría creado el método sociológico, pues decía que este tendría que ser muy objetivo, capaz de abordar el estudio de estas cosas o hechos sociales, y no recurrir a la subjetividad, formulando un análisis positivista de la sociología, partiendo del análisis de datos, encuestas y demás, evitando los prejuicios, preceptos y parcialidades del investigador. Descanse en paz, Émile Durkheim. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Sin duda es un hecho lamentable. Pero pasando a otras cosas, un hecho social tiene que ser considerado como una cosa, algo que está fuera de nosotros y que en ocasiones se da de manera coercitiva, como es el caso que hasta el día de hoy lamentamos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al conflicto bélico entre los países Rusia y Ucrania. Nuestra compañera Elena nos tiene más información al respecto. Elena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Estoy en una zona que literalmente parece un cementerio, pues estoy viendo varios edificios demolidos,
calles destrozadas, paramédicos a diestra y siniestra y muchos heridos al igual que muertos. Todo esto es el resultado de una fatídica guerra, pues recordarán que empezó cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio luz verde a una invasión militar en contra de Ucrania el pasado 24 de febrero de este año, y que a la fecha aún está latente ese conflicto. Hasta aquí mi reporte, Arturo. Muchas gracias. Estas fueron las noticias internacionales de alto impacto. Les mando un cordial saludo y los dejo ahora con mi compañera Liliana. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Arturo. Continuamos con el tema la teoría de Chicago. A continuación, yo voy a salir a la calle a preguntarle a algunas personas qué opinan o conocen o saben algo al respecto sobre el tema. Ya tenemos a la primera persona. Muy buenas tardes, ¿me puede decir su nombre? Buenas tardes, me llamo Marina. Yo voy a hablarles sobre la teoría de Chicago, que se basa en una frase que dice: dime dónde vives y te diré cómo eres. ¿Usted qué opina o qué piensa sobre esta? Pues esa frase da más o menos como a la cultura, tu forma de ser, tu forma de hablar, cómo te comportas. Quiero creer que a eso se refiere la frase, ¿no? Más bien, para que sepa y entienda, quiere decir que dependiendo del lugar donde vives es la probabilidad de que tú cometas una actividad delictiva. Por ejemplo, si usted vive, dicen que la banda de arriba es un lugar muy peligroso, puede que usted tenga o sea mayormente probabilidad de que cometa un acto delictivo como robar, asaltar o cosas así. Para vivir las situaciones y comportarme igual. Muchas gracias. ¿Su nombre? Buenas tardes, yo soy Alejandra. Voy a hablar, la teoría de Chicago dice: dime dónde vives y te diré cómo eres. ¿Me puedes decir tú qué entiendes a esa frase? Pues yo entiendo que en base al entorno donde vives o te rodeas es el tipo de conductas que te van a llevar a ti de la mano, es decir, que como tú ves que van a actuar, tú lo vas a tomar como natural y vas a actuar de la misma manera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con otras teorías sociales del crimen. Una de ellas sería la asociación diferencial. ¿Esto qué quiere decir? La conducta criminal se aprende, o sea que si uno aprende a hacer alguna actividad delictiva, a lo mejor puede ser mientras uno ve o uno observa del entorno o uno escucha, y a lo mejor se le puede hacer normal. Otra sería con las culturas y las subculturas. A lo mejor que la cultura ya se esté haciendo cultura como el robar, el asaltar, y uno lo empiece a ver como normal, a generalizar, y ahí puede influir. Y en la subcultura que va en contra, que no es lo normal, por así decirlo. Otra sería el etiquetamiento que la misma sociedad da. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Estamos en Noticieros EduCM.